esto, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. ¿Sabe? Hay otra versión que me gusta que dice preocupada y te inquietas por demasiadas cosas. Otra versión dice, Marta, estás ansiosa por hacer muchas cosas. Entonces, vemos que aquí Marta le presta un reclamo, le da un reclamo al Señor porque su hermana la dejó haciendo, la dejó sola haciendo las cosas del hogar. Entonces, aquí esta va a ser la base del mensaje del día de hoy. El día de hoy yo quiero hablar precisamente sobre la batalla que hay en nuestra mente, ¿okay? Que el Señor, en otras palabras, le dice, Marta, estás muy afanada, estás muy turbada, estás muy preocupada, pero María escogió lo más importante. Ella decidió escucharme atentamente. La palabra preocupación viene del griego merismao, que significa mentalidad dividida, ¿ok? Entonces, una persona que está preocupada, una persona que está ansiosa, es una persona que tiene la mentalidad dividida en muchas cosas. Así como vemos el ejemplo de Marta. Hoy en día vemos muchas personas afanadas y turbadas. Hoy en día vemos que la ansiedad aumentó un altísimo porcentaje alrededor de todo el mundo, pero esto tiene una razón, y la razón principal es que el enemigo quiere nuestra mente, el enemigo quiere nuestro corazón, y llámese el corazón, la mente. Cuando la palabra se refiere al corazón, se refiere a nuestra mente, ¿ok? Para los griegos, el corazón, cuando se refería al corazón, se refería sobre el entendimiento, se refería sobre los pensamientos, lo que estaba en nuestro pensamiento. Entonces, el Señor quiere nuestra mente, pero el enemigo también quiere nuestra mente. Entonces, va a haber una batalla. Ahí hay una batalla. ¿Por qué quiere nuestra mente? Porque allí se encuentra el asiento de la voluntad. O sea, esto quiere decir que de la mente preceden las emociones, los pensamientos, las decisiones, las acciones. Entonces, lo que gobierna tu mente, eso es lo que va a producir las acciones en tu vida, ¿ok? Entonces, tienes que hacerte una pregunta: ¿estoy yo pensando bíblicamente? ¿Estoy yo pensando conforme a la palabra? Porque aquí está el reto. El reto es que nosotros pensemos con una mente bíblica, con todas las cosas. Dice la palabra, normalmente entendemos el dicho de que nadie debe juzgar a nadie, pero ¿sabes que la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas? Usted puede juzgar todas las cosas. Una cosa es juzgar, otra cosa es condenar. O sea, ya ese es el trabajo del juez. Pero nosotros, si somos espirituales, podemos juzgar todas las cosas según la palabra y no, por supuesto, según nuestros criterios humanos. Entonces, aquí la cuestión es quién está gobernando mi entendimiento, quién está gobernando mi mente. Entonces, como le dije, el asiento del entendimiento, el asiento de nuestra voluntad es nuestro pensamiento, es nuestra mente, es el lugar del conocimiento y el razonamiento, e incluye los sentimientos y la decisión. Entonces, nuestras emociones van a estar sujetas a como yo pienso. Entonces, ¿de qué manera estoy yo pensando? La batalla, cuando nosotros llegamos al Señor, se encuentra aquí en nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar desde un punto de vista carnal, desde un punto de vista humano, basado en los sentimientos, en las emociones, y entonces hoy en día estamos viviendo un mundo muy hedonista. Cuando me refiero a hedonista, me refiero a un mundo una persona hedonista es una persona que busca satisfacer a como dé lugar sus deseos carnales, sus pasiones. Es decir, una persona que es guiada meramente por lo que siente. Entonces, hoy en día vemos una generación, vemos un mundo que te dice: no importa cómo te vistas, lo importante es cómo te sientes. Entonces, estos días escuchaba un chiste, porque hoy como el día, con todo el tema hoy de la ideología de género y todo eso,
Entonces había un tipo que tenía muchísimas ganas de orinar, pero el baño de hombres estaba cerrado, entonces estaba abierto el de mujer. Entonces cuando entró la mujer, ay, ¿qué haces aquí? Hoy me siento mujer. Ah, disculpe, adelante. Y entonces le dejaron entrar. Entonces hoy en día vemos cómo el mundo, ¿verdad? Se está dejando llevar someramente por lo que está sintiendo, pero es porque tienen el entendimiento entenebrecido. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Su mente ha sido embotada a no comprender la voluntad de Dios. Entonces, cuando nos encontramos con esta situación de que no comprendemos la voluntad de Dios, por supuesto, nos vamos a ir endureciendo más y vamos a llamar lo malo, vamos a llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Como hoy en día lo estamos viendo, es sorprendente, pero ya está profetizado en la palabra, ya está dicho en la palabra, y vamos a ir a peor, lamentándolo mucho, pero vamos a peor. Todo esto es dolores de parto para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en cuanto a nosotros respecta, cuando nosotros conocemos a un Dios a través de la palabra, al Dios verdadero, a mí me enseña a pensar correctamente. Y por ende me debería a mí enseñar, me debería a mí enseñar a accionar de una manera diferente a este mundo. Entonces, nuestras emociones están sujetas a como yo pienso, nuestras acciones preceden de nuestro pensamiento, la batalla en nuestra mente, la mayor batalla de nuestro ser se va a hallar en nuestro interior, porque el enemigo y Dios saben que la batalla se va a ganar o se va a perder aquí. Hay personas que no pueden dormir, en algún momento se sienten ansiosas, yo he pasado por ahí, que en un momento vivimos situaciones en nuestra vida y nos vamos a acostar y se nos bombardean cantidad de cosas y parece un camarón dando vueltas, enrollado y no puedes dormir. Yo no sé cuándo les ha pasado, a mí me ha pasado, en un momento me pasó, me costaba, en un momento me sentía frustrado y decía, Señor, ayúdame. Y ya lo vamos a hablar un poco más adelante, sobre usar las armas que el Señor nos dio para vencer esta situación. Pero el punto es que nos encontramos en una batalla, que es real, que quizás no es tangible, pero que es real y está dentro de nosotros. Entonces el enemigo ve nuestra mente como un blanco. Él va a estar en constante conversación hacia tu mente. Él va a estar lanzándote ataques hacia tu mente, porque la mente es el centro de nuestra vida. Vamos a Proverbios capítulo 16. Proverbios 16, 9. Ok, el hombre planea su futuro, pero Dios le marca un rumbo. ¿Sabes? Dios ha trazado para nuestras vidas un plan, propósito. Llámelo plan, llámelo propósito, llámelo un camino, llámelo una senda, ¿ok? Pero depende de nosotros comprender. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, él habla, el apóstol Pablo, sobre presentarse como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional diario. Y en el versículo 2 dice, no se adapten al sistema de cosas de este mundo, más bien sean transformados en su manera de pensar para que entiendan la voluntad de Dios. A veces, ciertamente, humanamente, nos cuesta entender ciertas cosas de Dios y de su palabra, pero ¿sabe qué? Dios le interesa que usted entienda su voluntad. Eso que dicen, bueno, yo me dejo llevar por lo que Dios me diga, sí es verdad, porque necesitamos obediencia, pero yo también tengo que entender lo que mi Padre está haciendo, porque Él es mi Padre y Él es mi amigo, y Él no le cuenta sus planes a cualquiera, pero yo sé que Él está interesado en contarme sus planes. Cuando el Señor le daba visiones a Daniel, Él le decía, pide entendimiento para que entiendas el significado de la visión. Entonces yo le pregunto hoy, ¿qué es lo que Dios te está hablando que tú todavía no has entendido? ¿Cuál es el proceso o la situación que tú estás viviendo que todavía no has entendido? O
mejor dicho, cuál es la palabra o la visión que el Señor te está dando que todavía no has logrado comprender. Para eso necesitamos tener una mente bíblica, porque el filtro es la palabra. Dios no me va a hablar una loquera, Dios me va a hablar conforme a su palabra. Yo tengo que tener mi oído presto. ¿Y cómo lo tengo presto? Cuando comprendo y profundizo en su palabra. Por eso es importante tener una mente bíblica. La mente es un blanco del enemigo para lanzarnos dardos, dardos. Vamos a 2 Corintios capítulo 11 y Mateo 16, 23. 2 Corintios capítulo 11. Capítulo 11, versículo 3. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Perdón, en la NBI dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. El enemigo busca acceso a tu mente. Y esto es muy, muy interesante, porque el enemigo incita. Él no te va a decir: lánzate lánzate por ahí, o sea, por un peñasco, o haz esto, que no te lo va a decir literalmente, sino que va a buscar incitarte. En 1 de Crónicas capítulo 21 versículo 1 dice la palabra que él incitó a David a hacer un censo. Y dice: se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel cuando Dios no se lo había mandado. La palabra incitar significa estimular, seducir, persuadir, provocar. Entonces yo tengo que guardar mi mente. ¿Cómo? ¿Cómo cree usted que puede guardar su mente? El enemigo va a buscar incitarnos, va a buscar seducirnos. ¿Y sabe con qué lo va a hacer normalmente? Con nuestra propia concupiscencia. Concupiscencia significa tendencia a pecar. Entonces Él conoce nuestros deseos, Él conoce hacia dónde estamos inclinados. Concupiscencia tiene que ver con tendencia, tiene que ver con inclinación. ¿Hacia dónde está usted inclinado? A veces no conocemos nuestras debilidades. Yo la otra vez creo que le decía a los muchachos, por ejemplo, cuando una persona va a una terapia, una consejería, psicólogo, un terapeuta, el terapeuta va a buscar la raíz del problema y va a ayudarte a identificar cuáles son aquellas cosas en las que tú posees o en las que tú eres débil, en las que tú tienes que trabajar. Pero la cuestión es que no solamente yo sepa cuáles son mis debilidades, porque yo puedo saber: oye, yo soy iracundo, o yo soy impaciente, o yo soy melancólico, o yo soy flemático, o puedo comenzar a identificar ciertas cosas y ciertos patrones en mi vida. Pero la cuestión no solamente es identificarlos, la cuestión es que yo pueda trabajar en ellos. Al yo conocer mis debilidades, yo tengo que ponerle freno a mis debilidades, porque hay personas que saben sus debilidades pero no ponen límites, no le ponen frenos. Entonces cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, resulta que salen reprobados de la prueba. ¿Sí me estoy explicando? Entonces todos nosotros tenemos debilidades y vamos a atravesar situaciones difíciles en nuestra vida. La cuestión es que cuando esa situación o esa prueba se presente, realmente yo me voy a inclinar de nuevo hacia ello. Y si tengo alguna inclinación, yo tengo que ponerle freno. Eclesiastés dice: el que aportillara el vallado lo morderá la serpiente. En otras palabras, el que cruza la cerca queda expuesto a que la serpiente lo muerda. Entonces,
A veces hay acciones o hay cosas en nuestra vida que otras personas lo ven como radical. Y sí es necesario ser radical en ciertas áreas de nuestra vida. O sea, yo tengo que conocer esas debilidades, tengo que conocer aquellas cosas en mi vida para yo ser radical y cuidarme, porque lo hago por amor. ¿Por qué? Porque el pecado es como un virus. O sea, que si usted no lo trata radicalmente y nada más le da curita poco a poco y de vez en cuando te tomas el antibiótico, él va a ser inmune a eso y va a propagarse sobre todo tu cuerpo. Entonces, porque a la carne le gusta el pecado. Hoy en día hay una cantidad de cosas que bombardean nuestra mente y que nos cautivan y generan en nosotros adicción. Porque muchas veces nos enfocamos en adicción a las drogas. Es meramente adictiva. Pero las redes sociales son súper adictivas. Y todo está creado por una razón. Todo, ¿sabe por qué se mueve verticalmente? Porque eso genera adicción y genera una ansiedad de tú querer más. Ves que no lo mueve a un lado, lo mueve hacia abajo. Y todo está viniendo en formato vertical. Esto genera en tu mente una hormona de satisfacción que va a buscar a querer más. Entonces tú ves y te acuestas a las 12, 1 de la mañana. Y yo no lo digo porque lo quiera juzgar, criticar a usted, lo digo por mí mismo. Entonces nos acostamos y estamos en la cama y estamos viendo. Y vas a querer más. Y cuando te levantas en la mañana, lo primero que vas a buscar es el teléfono y te metes en Instagram a ver más y pasas 1 hora ahí antes de levantarte. Entonces esto comienza a generar en nosotros una adicción. Sumado a eso, que por lo menos las redes sociales funcionan como un algoritmo y él te va a mostrar lo que más a ti te gusta, con lo que más interactúes. Y tú por ahí te vas a querer ver más y eres cautivo. Así también como la pornografía. La pornografía, de repente tú no eres adicto a ella, pero comienzas a ver y quieres ver más. Y sin darte cuenta, después que te sientes satisfecho, quedas con un vacío, quedas cansado, quedas deprimido, porque sabes que le has fallado a Dios y te has fallado a ti mismo. Porque el enemigo busca seducir, el enemigo busca persuadirte, el enemigo busca provocarte. Yo tengo que aprender también a saber cómo actúa el enemigo. El enemigo va a buscar provocarme, porque conoce mis debilidades. Y muchas veces va a usar a aquella persona a la que más le hemos dado derecho en nuestra vida, para lastimarte, para dañarte, para destruirte. Muchas veces un familiar cercano o una persona que mucho amas. Una vez escuché, hay un libro, se lo recomiendo mucho, se llama La trampa de Satanás, del pastor John Bevere. Excelente, habla sobre las ofensas. Yo lo tengo en digital, cualquier cosa me puede escribir, yo se lo mando. Y él dice algo bastante interesante, y es que a las personas que nosotros más amamos, esas personas son más las que más nos hacen daño. Pero no es porque esas personas sean malas o sean buenas, sino porque hemos depositado nuestra confianza, nuestra seguridad en esas personas, y mientras más es la expectativa, más fuerte es el golpe. Y Dios lo va a permitir así para formar tu carácter. La cuestión es qué vas a hacer tú cuando esa persona te lastime y cuando esa persona te falle. Ahí hay una batalla, pero todo va determinado desde nuestro pensamiento. ¿Qué gobierna nuestra mente? Mi mente determina cómo yo vivo. La manera en que yo pienso va a determinar la manera en que yo vivo, en que yo camino, en que yo actúo, en que yo hablo. Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Fíjense, lo va a leer en la TLA. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz.
Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Fíjense, aquí literalmente el apóstol está hablando lo que hemos venido hablando. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. ¿Qué es lo malo? Satisfacer su carne. Pero los que viven para el Espíritu solo piensan en cómo agradar al Espíritu Santo. Solamente piensan en cómo agradar a Dios. Y sí vivimos situaciones, sí vivimos circunstancias, sí vivimos procesos que nos van a poner a prueba y usted va a volver a fallar en algún momento. La diferencia es si usted permanece en el error. Esto es lo que nos va a diferenciar. Hace un tiempo escuché una frase de un pastor que decía: no somos pecadores buscando ser santos, ya somos santos que luchamos con el pecado. Porque Cristo, yo en Cristo, ellos dicen santo. Sí, ya el Padre ve que yo soy santo, porque Él ve en mí a Cristo. Pero hay un proceso de santificación que comienza desde nuestro pensamiento. El mundo va a buscar deformar nuestra manera de pensar. Hoy en día más que nunca, sobre todo por el exceso de información que nosotros tenemos, sobre todo por esa saturación de noticias que nosotros vemos. Es impresionante el poder que tienen las redes sociales para difundir una noticia o hasta provocar guerras que ni siquiera existen. Sí tiene el poder para hacerlo. Entonces, en la batalla espiritual, la pérdida de la victoria siempre va a estar en nuestro pensamiento. Los tropiezos comienzan en nuestra mente. Una persona que busca tomar una decisión importante no fue así como que, ay, se me chispoteó, no. Esa persona lo pensó. Esa persona ya lo había maquinado en su mente y luego lo ejecutó. Porque todo está allí en nuestro pensamiento. Entonces, ¿cómo se forma o deforma o se transforma la mente? Nosotros recibimos impulsos, recibimos información que la mente recibe constantemente a través de noticias, a través de personas, a través de situaciones, a través de circunstancias. El mundo nos va a bombardear constantemente con sus ideas. Por eso se llaman ideales. Pero si yo realmente soy un hijo de Dios, yo tengo que discernir si realmente sus ideales están conforme a la palabra o no. Y si no lo entiendo, tengo que preguntarle a Dios que me revele, me muestre cuál es su voluntad. Y no tengo que dejarme llevar por todo lo que hay en las redes sociales o por todo lo que hay en el mundo. Porque es muy fácil ver un Reels muy bonito, porque es emocionante, es emocional, sentimental, y yo lo publico porque movió mi fibra, porque me siento identificado, identificada. Pues resulta que esto está deformando mi pensamiento, porque me di acceso, porque el enemigo me seduce, porque conoce mis deseos y conoce mi corazón. Entonces, ¿cómo yo voy a conocer? ¿Cómo yo voy a confiar en algo que Dios ha determinado como malo y perverso? ¿Cómo yo voy a confiar en mi propio corazón? Las canciones, el mundo dice: escucha tu corazón. Escucha tu corazón. Toma las decisiones con tu corazón. El corazón es nuestra mente. Pero el mayor enemigo de nosotros mismos, de nosotros somos nosotros mismos. Su mayor enemigo no es su esposo, su esposa, su hermano, sus hijos, el que te debe plata, el que no. El mayor enemigo eres tú mismo. Y por ende tú no puedes confiar en ti mismo. Y hoy en día vemos un mundo que te dice: confía en ti mismo. Empodérate. Todo lo puedes. Madres guerreras, solteras. Hombres guerreros, empoderados, machistas, feministas. Te meten en el terreno rojo. Pero ¿sabes algo?
La palabra Jeremías dice, perverso, malvado es el corazón. ¿Quién podrá entender? ¿Quién va a entender? Entonces, ¿cómo yo voy a confiar en algo que yo sé que necesita trabajo, que necesita ser formado por Dios? La mente piensa conforme a los valores que acumula. Un valor es algo que tiene mérito o un significado importante para nosotros y que nos lleva a reaccionar o comportarnos de una forma determinada. Entonces, mis valores van a dar origen a mis pensamientos. Mis valores van a dar origen a mis sentimientos, a mis deseos, a mis hábitos, a mis patrones de comportamiento. Entonces, ¿cuáles son esos valores que usted ha recibido? Porque si nuestras familias, quizás la forma de criarnos o de enseñarnos se equivocaron en algunos momentos, pero al final ya, si yo soy mayor de edad o ya tengo criterio, yo tengo criterio para decidir y romper con todos estos patrones y tomar el pensamiento de Jesús. Porque el apóstol Pablo dice claramente que no se nos fue dado una mente carnal, se nos dio la mente de Cristo. Usted tiene acceso a la mente de Cristo. Entonces, si yo tengo acceso a la mente de Cristo, yo tengo que renovar mi pensamiento. Romanos 12:2, no se adapten, no se conformen en este siglo, sino transfórmense en su manera de pensar. Entonces, estos dos versículos para mí son principios importantísimos para trabajar nuestra vida cristiana. Romanos capítulo 12, 1 y 2. Porque en el primero habla sobre sacrificio, y cuando hablamos de sacrificio estamos hablando de muerte, de morir. ¿De morir a qué? Morir a mis deseos, morir a mis malos pensamientos, de no confiar en mi carne y de crear hábito, porque dice que es nuestro culto racional diario. Y cuando habla de culto, habla de hábitos, de cultura. Una cultura se forma a través de hábitos, pero todo comienza con entender el sacrificio que mi Señor hizo en la cruz. Yo tengo que darle valor. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Realmente le estoy dando el valor adecuado como para que Él gobierne mi vida? O solamente lo sé, pero todavía no lo he asimilado. ¿Sí me estoy explicando? Mis valores dan origen a mis emociones, a mis sentimientos. Y ojo, aquí nadie es perfecto. Aquí todos estamos choretos buscando formarnos a la imagen de Cristo. Pero tenemos que ser imitadores del Señor. El día de la vigilia estaba hablando sobre el tema de ser discípulos. Y creo que para poder ser imitadores de Jesús, imitadores de Cristo, tenemos que comenzar por ser discípulos. Y un discípulo es aquel que hace todo lo posible para parecerse a su maestro, para imitar, para relacionarse con él. Es imitador. Cuando veían a Pedro y a Juan predicando en Hechos capítulo 3, los fariseos reconocieron que eran discípulos de Jesús, porque hablan como él, porque predican como él, porque caminan como él. Reconocieron que habían estado con Jesús. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que ve el mundo cuando lo ve usted? ¿Ve a Jesús? ¿Ve una persona que vive en coherencia? ¿Ve una persona transparente, una persona genuina? Porque hoy en día hay muchísima falsedad. Muchísimo. Pero por eso es que aquí está la cuestión. Todo comienza desde nuestro interior. La mente va a buscar inducirnos a pecado. Efesios capítulo 2, versículo 3. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Hay una batalla. Yo sé que
hay una batalla en su mente, quizás con otro tipo de situaciones, con afanes, con el qué va a suceder mañana. Y una de las cosas que más desata ansiedad en nuestra vida es el temor, es el miedo. Pero ¿sabe? El temor domina como tal al ser humano, pero lo que nos lleva a salirnos de nosotros mismos es el miedo. El temor domina al ser humano y lo lleva a comportarse de una manera. La mayoría de las emociones negativas surgen del temor, disparados por temores, y los temores por inseguridades. Todo, el qué va a suceder mañana, si mi hijo se enferma, que hoy tengo dinero pero mañana no lo sé, cómo voy a meter a mi hijo, a mi hija en la universidad, cómo la voy a meter en un colegio, porque los colegios públicos también no clase una vez a la semana. ¿Qué voy a hacer? Que no tengo dinero para comprar comida. Entonces esto desata en nosotros una cantidad de comportamientos que no son nada positivos. Satanás domina nuestro comportamiento por vía del temor. Y mira lo que dice 1 Samuel 18. 1 Samuel capítulo 18. 18:10. Al día siguiente, mientras David tocaba el arpa, Dios envió un espíritu malo para que atormentara a Saúl. Entonces Saúl se puso como loco dentro del palacio, y como tenía una lanza en la mano, se la arrojó David con la intención de dejarlo clavado en la pared. Pero David logró quitarse a tiempo 2 veces. Saúl le tenía miedo a David, pues se daba cuenta de que Dios lo cuidaba y lo ayudaba a ganar las batallas, mientras que a él lo había abandonado. Con razón tenía miedo. ¿Sabes? El enemigo busca dominar nuestro comportamiento a través del miedo. Quizás a través de perder a alguien, quizás a través de situaciones, si nos ponemos alerta o reaccionamos y nos dejamos llevar por impulsos. Saúl deliraba a través de ese momento, porque estaba siendo dominado por sus miedos. La ansiedad hoy en día es un gran problema, como les decía al principio, viene de merismao, que es mentalidad dividida. Divide la mente. Entonces pienso en miles de cosas que me quitan la paz. A.W. Tozer decía: el temor es de la carne, y el pánico es del diablo. Entonces vemos personas que a veces le dan ataques de pánico por X situación, pero la cuestión es: ¿qué está detonando eso en mi vida? ¿Qué es lo que yo le he dado derecho al enemigo, o a qué persona o en qué situación para que en mí detone eso? Pero sobre todo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? La ansiedad nos distrae, nos vuelve ilógicos, nos paraliza, nos confunde, nos hace sentir intimidados, abrumados, enrollados en la cama sin saber qué hacer, sin poder dormir. Entonces vemos que no puedes dormir, vemos que no tienes paz, vemos que no puedes avanzar, ves que estás poniéndote más flaco. Entonces la cuestión es: ¿realmente Dios quiere que estés así? Pregúntese. ¿Dios quiere que estés así? No. Son cosas muy diferentes a vivir esos momentos, pero otra cosa es vivir esclavo. Elías fue una persona depresiva que después de vivir una de las victorias más grandes en su vida, se encuevó porque le tenía miedo a una mujer. Y duró allí paralizado. Pero ¿sabes? Dios le dio descanso y lo alimentó. Dice que él descansó y los cuervos le traían comida. Pero después viene el Señor. ¿Y sabe qué es lo que le dice?
No le dice, pobrecito, no le parece a esa mujer, no le escucha, no, levántate porque el largo camino te espera. Este no es tu fin. Este no es tu fin. El enemigo, las situaciones van a hacerte pensar que es tu fin, pero no es tu fin. Llora, desahógate, derrámate en la presencia de Dios, pero usa las armas que Él te ha dado y levántate porque el largo camino te espera. Largo camino te espera. No dejes que se convierta en una distracción, enfócate. María se enfocó en una sola cosa y que no se le será quitado. Entonces, pastor, pero es que esos miedos a veces me hacen sentir enojado. Entonces le estás dando derecho al enemigo. Entonces, ¿cómo yo gano esta batalla? ¿Cómo yo gano esta situación? ¿Cómo yo la gano? Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 8. ¿Cómo yo gano esta batalla? Sencillo. Solo podemos hacer lo que está a favor de la verdad y no en contra de ella. Porque nada podemos hacer contra la verdad sino por la verdad. Es decir, yo tengo que permanecer firme en la verdad. Van a venir situaciones para retarme, van a venir situaciones para sacarme de mis casillas, van a venir situaciones que yo voy a querer salir corriendo y hacer lo malo y satisfacer mis deseos. Pero yo conozco una verdad y yo me mantengo firme en esa verdad, porque fiel es aquel que hizo la promesa. Fiel es Dios. Entonces, si Él es fiel, yo tengo que ser fiel. Porque así como Jesús fue resucitado en gloria, yo también participaré de esa gloria, pero tengo que pasar por el proceso. Tengo que ser probado. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Y dice, practiquen todo lo que les ha sido dado. Es decir, piensen y practico, piensa y practico, piensa y acciona. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios nos da su paz y estará con ustedes siempre. O sea, yo no tengo que solamente estudiar la palabra, leerla, sino que yo tengo que buscar la forma de ponerla en práctica. Porque un discípulo es aquel que pone en práctica lo que ha sido enseñado por sus maestros. Por eso Pablo dice, practiquen todas estas enseñanzas y hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Está hablando de discípulo. Un discípulo es aquel que imita a su maestro. El apóstol Pablo era claro de decir, imítenme porque yo imito a Jesús. Imítenme porque yo imito a Jesús. Nosotros, Él sabe, aquí hay algo muy interesante y voy a hacer un paréntesis. Y es que cuando el Señor nos envía la gran comisión, Él dice, vayan y prediquen este evangelio del reino. Pero dice, hagan discípulo a todas las naciones. No dice, vayan a evangelizar a la plaza. Ay, papá. No dice, vayan a evangelizar al hospital. Dice, hagan discípulo. Usted está haciendo discípulo. Porque la gran comisión es esta, ir y hacer discípulos. Jonathan, ¿cómo yo hago discípulos? Es que yo tengo que sentarme con un manual que me dé el apóstol Ezequías, me diga esto dice así, así, así. No, Jesús en ningún momento usó manuales. Jesús en ningún momento usó método 1, 2, 3, nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, con todo respeto a otras congregaciones que lo tienen. No es malo los manuales. Pero el verdadero discipulado consiste en imitar lo que dice el maestro. Jesús le sencillamente, imítenme.
Era un discipulado relacional que se sentaban a la mesa a convivir, a hablar de lo que estaban llenos. Y como Jesús estaba lleno del Padre, hablaba de cosas celestiales. Entonces, ¿cuáles son sus tipos de conversaciones cuando usted está sentado a la mesa? ¿De qué está lleno? No me responde a la reflexión, respóndase usted. Yo tengo que enfocar mi mente en una sola cosa, como dice María: estar a los pies de Jesús y escuchar atentamente. Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como este mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal y las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. ¡Wow! En la otra versión dice: para destruir toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero esto me gusta. Para destruir el orgullo de quienes quieren impedir que conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar. Entonces podemos hacer que las personas cambien de su manera de pensar. A mí no se me olvida algo que el apóstol Ezequiel hace muchos años me decía, con relación a otra persona, pero él me decía: si una persona tiene un concepto acerca de ti, cámbiase. ¿Cómo se lo vas a cambiar? Actúa diferente. Porque si tú vas a seguir siguiendo el error, le vas a dar la razón. Ay, pero es que me habla mal de mí, que si no cocino bien, que no sé qué. Bueno, aprende a cocinar y traerle un pasticho, traerle una paella. Así diga, wow, sí cocina espectacular. Cambia su manera de pensar, cambia su pensamiento. En algo tan sencillo, manifiesta a Cristo. Una fortaleza es un patrón de pensamiento formado a lo largo de los años y lo practicamos una y otra vez, que nos lleva a pecar de una forma recurrente y que se nos dificulta destruir. A veces hay patrones en nuestra vida que determinan un comportamiento en nosotros que es un círculo. Hace tiempo también escuchaba al apóstol decir esto, y es que nuestra vida es como un círculo, y esos círculos se van a repetir una y otra vez hasta que nosotros decidamos romper con esa fortaleza. Pero para eso debemos derribar el orgullo que impide que conozcamos a Dios. Y tú dices: cónchale, pero otra vez estoy viviendo lo mismo. Pero hazte la pregunta: ¿realmente la fórmula que estoy aplicando es la correcta? ¿Realmente la fórmula que yo estoy usando para caminar en la vida es la correcta? ¿Realmente lo que están a mi alrededor son el problema o no seré yo? Nuevamente les digo, la Biblia nos dice que no confiemos en nadie, porque maldito aquel que confía en el hombre, pero peor es aquel que confía en su propio corazón. Me atrevo a decirlo. Confíe en Jesús. Deposite toda inseguridad, todo patrón a los pies de Jesús, pero todo comienza con la humildad. Todo esto se destruye cuando dejo de hacer, pensar y practicar lo mismo que estoy haciendo por años. Yo tengo que destruirlo y enfocar mi mente, enfocarla. Si el enemigo accede a nuestra mente, él va a nublar nuestra visión. Y comenzamos a ver las personas que realmente nos aman, que son nuestros amigos, que nos dicen la verdad, como enemigos.
Y usted tiene que tener mucho cuidado. Yo siempre le digo a los pastores amigos míos, y aún también a los muchachos, les digo, si yo estoy haciendo algo mal, dímelo. Yo la otra vez le decía al pastor Gustavo, porque yo lo considero a él como un mentor también, y converso mucho con él, amo muchísimo hablar con él, y siempre que hablo con él salgo edificado. Y yo le digo, pastor, si usted ve algo mal en mí, me lo dice. Me dice si estoy caminando mal, si estoy caminando chorreando, por favor me lo dice. Porque a veces no nos damos cuenta, porque el orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta que tú no lo tienes menos tú. Todos se dan cuenta que tú lo tienes menos tú. Pero el orgullo tiene dos caras. Es como una moneda también. Tiene la cara obvia del orgulloso, soberbio, altanero, pero tiene la otra que es el que se hace víctima y dice, ay, pobrecito de mí, pobrecito yo, el pastor me miró feo, o me hicieron esto, me hicieron aquello. Sea sincero delante del Señor, escoja lo mejor, estar a los pies de Jesús. Aquí hay dos principios. Decía, vamos a leerlo de nuevo. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Voy a leerlo desde el 39. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que decía. Dos cosas. Estaba cerca del maestro y lo escuchaba atentamente. A veces venimos a la iglesia, pero nuestro pensamiento está en otros lados. Está en la casa, está en el trabajo, está en la familia, está en el problema, está en la situación, y lo menos que hacemos es escuchar a Jesús. Y el Señor en 1 Samuel, cuando Samuel exhorta a Saúl, dice, prestar atención es como pecado de adivinación. No prestar atención. No prestar atención es como pecado de adivinación. Entonces estamos aquí, pero nuestra mente está en la deuda. ¿Está bien? Yo lo entiendo perfectamente. Pero nada más que tú te enfoques 5 minutos en Jesús. O 5 no, dale 1 minuto. Que te enfoques totalmente en Él. Y lo escuches. Lo escuches. Dice la palabra, el salmista siempre habla de que esperaré en silencio la salvación del Señor. Esperaré. Como a veces vamos a la presencia de Dios o en oración y hablamos, pero ha guardado silencio para que Dios le hable. Ha abierto su palabra para que Él te hable. Has dejado que Él ministre tu corazón y que Él te quiebre. Te quiebre, pero no por el problema, sino que te quiebre por la convicción de pecado que va a traer tu vida, porque te diste cuenta que has estado muy distraído. Porque te diste cuenta que has perdido mucho el tiempo. Porque te diste cuenta que estabas como Marta, tan afanada y pensaste que estabas haciendo las cosas bien. Y realmente habías dejado a un lado lo más importante. Porque estabas yendo a la iglesia, porque estás sirviendo, porque estás cantando, porque estás evangelizando, pero dejaste a un lado lo más importante: estar a los pies de Jesús y escuchar. Porque ¿cómo vamos a ser discípulos? ¿Discípulos de quién? ¿De quién? Si yo no me estoy rindiendo a los pies de Jesús, si yo no me estoy entregando a los pies de Maestro. A veces el enemigo
se aprovecha de personas así que están sumergidas en activismo, en el hacer, sin darse cuenta, tienen como su mente en muchísimas cosas y esa mente nubla la visión. Dejamos de hacer, o mejor dicho, de ser lo que Jesús nos mandó a hacer. Siempre lo digo y siempre lo voy a seguir diciendo. El mundo no espera una denominación, el mundo espera el cuerpo de Cristo se manifieste en la calle, que seamos trascendentes, no solamente con el hablar, sino con el ser. Y dice que María escogió lo más importante. Marta, Jesús le contesta. Hoy quizás Jesús te está hablando y te dice: José, María, fulano, ponga su nombre. ¿Por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. Y María lo ha elegido. Y nadie se lo va a quitar. Nadie te va a quitar estar a los pies de Jesús. Yo le decía la otra vez al Señor, y le decía: Señor, este es el lugar más seguro, estar a tus pies. Quiero permanecer ahí siempre, siempre. Que me siento protegido como un niño está ahí en los brazos de su papá o de su mamá. Y te sientes protegido porque Él está allí abrazándote. Porque has derramado tu pensamiento porque Él haga. Y que Él comienza a darle forma a tu mente. Yo quiero que allí donde estás guardes un momento de silencio y que tú puedas reflexionar en lo que el día de hoy hablamos. Como lo dije, quizás seguramente Jesús te está hablando en esta mañana y te está diciendo: María, Juan, Marta, José, pon tu nombre. ¿Por qué te preocupas por tantas cosas? ¿Por qué te preocupas por tantas cosas? Quizás te sorprendas, pero te entiendo. Pero también quiero decirte que hay algo más importante, y es estar a mis pies. Es estar ahí a mis pies. Enfócate en mí, te dice hoy el Señor. Enfócate en Jesús. Cierra tus ojos y piensa en Jesús. Cierra tus ojos, no te distraigas. No mires a Jonathan, no mires a nadie. Cierra tus ojos y enfócate en Jesús. Espíritu Santo. Y poner mi pensamiento en cosas que no te agradan. Perdóname, Señor. Espíritu Santo.
permaneceré postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y una vez más, y allí permaneceré, y allí permaneceré postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. Señor, hoy decidimos permanecer en tus pies. Yo te pido, Padre, que tu palabra, Señor, ministre nuestro corazón y lo quebrante si es necesario, para que tú le des forma a nuestra mente, le des forma a nuestro corazón, que ha estado golpeado, ha estado herido, Señor. Pero hoy lo pongo delante de ti, Señor, para que tú le des forma, Padre. Le des forma a mis pensamientos. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesús. Toma mi mente, toma mis pensamientos, Señor. Porque dice tu palabra y confío en ella, que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Señor. Tú guardarás en completa paz mi mente. Tú guardarás en completa paz mi corazón. Tú guardarás en completa paz mis emociones, mis sentimientos y todo mi ser, Señor. Tú lo guardarás. Porque cuando no siento fuerza, tú eres mi fuerza. Cuando me siento en valle de sombra y de muerte, tú eres mi luz y mi salvación. Y nada temeré, porque tú estás conmigo, Señor. Me puede faltar mi padre, mi madre, las personas que más amo, pero tú siempre estarás conmigo, Señor. Tú siempre estarás conmigo y me guiarás por la senda de justicia, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi luz, tú eres mi salvación, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi ayudador, Señor. Tú eres mi pastor, Señor. Tú eres el pan de vida que descendió del cielo. Y hoy cambio mi tristeza por gozo, cambio mi lamento por baile, porque tú eres el motivo de mi salvación. Tú eres el motivo de mi gozo, Señor. Hoy, Señor, sale esta congregación de esas puertas transformados por tu palabra. Y que esta palabra no llegue vacía, Señor, sino que traiga fruto, Padre. Que ellos puedan ser auténticos discípulos y discipuladores. Que puedan hacer discípulos a todas las naciones. Precioso Espíritu Santo, yo sé que estás en este lugar, fluyendo a través de tu palabra. Por eso hoy quiero decirte, iglesia,
que uses las armas que el Padre te ha dado. Que cuando sientas tu fuerza de fallecer, recuerda que Él es tu fuerza. Recuerda que diga el débil, fuerte soy en Él. Cuando te sientas solo, recuerda que Él está ahí contigo. Cuando sientas que estás en valle de sombra y de muerte, recuerda que Él es tu luz y tu salvación. Recuérdalo. Haz memoria de lo que el Padre ha dicho, de lo que Él ha hecho. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, y hoy te dice, en este mundo afrontarás aflicciones, pero no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo para pelear la buena batalla de la fe, para avivar tu fe, para levantarte, porque vas a vivir para ver el milagro, vas a vivir para testificar de mis maravillas, vas a vivir de lo que yo voy a hacer en tu casa, en tu familia, en tu vida, en tu mente, en lo que tú pensabas que estaba roto. Yo lo restauro en el nombre de Jesús. Porque serás salvo y tú y tu casa. Yo te salvo de los pensamientos que te atormentan. El Padre te salva de los pensamientos que te quitan la paz. Y hoy te dice, vuelve a mí. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Porque yo voy a guardar en completa paz si me das tu corazón. Yo te voy a guardar en completa paz si me das tu mente. Y soy el primero y el último en tu mente. Yo voy a llenarte de paz. Porque así lo ha dicho el Señor allí en su palabra. Somos más que victoriosos en Él. Así que quiero que le brindes un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aplauda, aplauda, aplauda.